Bueno, saludos cordiales a la audiencia de Hoja de Ruta que se conecta con nuestra señal. No sé sinceramente a qué horas vamos a salir, o sea, por esa razón, buenos días, buenas noches, buenas tardes, en cualquier parte del mundo que nos estén viendo. Tenemos la grata presencia de Verónica Silva. Ella está como candidata por las listas 17, Partido Socialista. Es el binomio de Pedro Granja. Anteriormente ya estuvo también con nosotros y le hemos invitado ahora sí como candidata porque en ese entonces había una duda de si le iban o no le iban a inscribir. De si estaba o no viva. Ajá. Entonces, después de haber demostrado que sí estaba viva y demás, oficialmente ya es candidata a la vicepresidenta, a la vicepresidencia, perdón. Así es que, Verónica, qué gusto volver a encontrarnos acá en Hoja de Ruta y bienvenida como siempre. Muchísimas gracias, Guillermo, y gracias a todos los amigos de Hoja de Ruta, porque fue una entrevista muy vista, la pasamos por todos lados, así que si tienen interés de volverla a ver, pues está ahí en la página de Hoja de Ruta. Y bueno, sí, primero iniciar, yo creo que solidarizándonos, ¿no?, con esta ola de violencia, de maltratos que estamos viviendo los y las ecuatorianas, pues ya todos los días, Guillermo, ¿no? Ahora que uno está de candidato, pues sí, de candidata, asumes esto como una responsabilidad. Necesitamos cambiar el país. Pero te digo, la mayoría de la gente, o sea, quizás esto ni siquiera le está diciendo nada, Guillermo, ¿no? Y precisamente por eso estábamos proponiendo como título para el programa una pregunta: ¿estamos normalizando el desastre nacional? Exacto, esa es la pregunta que debemos hacernos, y quizás también aprovechando estos medios alternativos y llegar a sectores que parece ser que vivimos bajo el miedo, bajo la imposibilidad de poder encontrar un trabajo, incluso ahora está encerrados, sí, porque el problema de la violencia y unido con la falta de luz, pues hace que estemos en una sociedad en zozobra constante. Y esto no nos merecemos los ecuatorianos. No es normal vivir así. No, este ha sido un país que, digo, con los altos y bajos que hemos tenido, pero que pues ha tenido una sociedad civil muy activa. Y hoy parece ser, Guillermo, como que pues estos golpes que hemos tenido en los últimos años está silenciando de a poco a unos jóvenes que deberían ya estar protestando por la situación que estamos viviendo, a una academia que se la ve totalmente silenciada, y yo no sé por qué las universidades no están diciendo algo con la situación que estamos viviendo. Y yo digo, en general, los ciudadanos y ciudadanas, o sea, ¿de verdad vamos a permitir que acaben con la institucionalidad del país? Lo que está ocurriendo hoy, por ejemplo, con la vicepresidenta Abad, ¿no? Sí. Que más allá de que hayan votado o no votado, que nos guste o no nos guste, que nos guste o no nos guste, es un ataque directo a la Constitución y a la democracia de este país. La figura vicepresidencial es una institución de la democracia del Ecuador. Verónica, eso es lo que me preocupa. Es una violación y no decimos nada, no reaccionamos. No sé si no decimos o no reaccionamos, pero es hora de reaccionar. Porque bajo estas lógicas, el día de mañana, o sea, a futuro, digamos, el 2 de febrero, por ponerle una fecha del próximo año, resulta que el presidente que quiere reelegirse encuentra de que no va a tener los votos. Exacto. Y entonces inventa algo y suspende elecciones. Sí, porque estamos así, estamos sujetos a los inventos desde el poder, desde el gobierno en este caso, para poner cortapisas y para anular a las personas y para prácticamente cumplir con un capricho, porque yo le veo por ahí, es como cumplir un capricho. Y una manipulación también a las instituciones que por Constitución pues son funciones autónomas. O sea, yo digo, ¿qué tiene que hacer, no es cierto, en este momento, pues, la Corte Constitucional? No se tendría que pronunciar la misma asamblea. La misma asamblea, o sea, son funciones autónomas. Es más, la asamblea es nuestra primera línea de defensa de derechos. Debería ser. Son nuestros primeros representantes. Así es. Y no veo yo que se estén pronunciando. Esto es gravísimo. Bueno, se dice que van a llamarle a juicio político a la ministra del Trabajo. Pero yo creo que eso es insuficiente, porque a quien deberían convocarle a un juicio político, en mi opinión, y ahí sí me hago cargo de lo que digo, en mi opinión es al presidente de la República. Pues él es el que está a la cabeza del gobierno, él es que está en el, digamos, comandando
o representando al Estado. Y entonces él debería ser llamado y él debería responder por todos los desafueros que se están cometiendo. Así es, y yo lo que digo es, hay que preocuparnos y tener acciones directas, ver qué podemos hacer desde la ciudadanía, porque realmente están actuando como mafias en el poder, Guillermo. Y así se lo debe decir, porque no es solamente esta arbitrariedad, esta violación constante de la Constitución, sino que aparte usar las instituciones del Estado para el enriquecimiento pues, de otros actores que no somos el pueblo ecuatoriano. La crisis de inseguridad que estamos viviendo, la crisis energética que ahora ya son 14 horas de luz, que se va agravando, la pérdida sí, de buena parte del presupuesto del Estado que no va directamente a donde debería ir, activar el sector productivo, sí, a darnos garantías laborales. Este país está acabando con su sector productivo, Guillermo. En estos 2 meses, 3.600 personas que tenían un trabajo, vamos a decir fijo, pues están en la calle. No digamos ya, pues, los miles de ecuatorianos. O sea, imagínate, veía los datos oficiales, Guillermo, y son 5 millones de personas, 5 millones que viven con menos de $3.50. Hace unos días comíamos un almuercito aquí en una huequita de la Mariscal. El almuerzo te cuesta $3. Así es. ¿Sí? O sea, digo, ¿cómo está viviendo esta gente? Y de estos 5 millones, queridos amigos, amigas, 2 millones de personas están viviendo con menos de $1.60. Estas personas ya se encuentran declarados pues como pobres extremos. Esa pobreza extrema, ¿a dónde va, Guillermo? Y después nos quejamos de esta violencia. Es ahí, ese es el caldo de cultivo de las mafias, del narcotráfico, y esta clase política no quiere decir nada. Lo que tú acabas de decir es absolutamente importante considerarlo y poner en nuestras mentes, porque mira, ese es el desastre que te digo, ¿no? El desastre nacional. Porque el desastre nacional está más allá de lo que le están haciendo a la vicepresidenta o de que no le dejen a un candidato ser candidato. En fin, de todo lo que se ve en esta, no sé si llamarlo así, pero es una podredumbre que estamos viendo en el sistema político nacional, que resulta que ahora aparece un teléfono y en el teléfono unos chats y ahí se acusan unos otros. Estamos prácticamente en una guerra de mafias, el pueblo ecuatoriano. Exacto. Estamos asistiendo a una guerra de mafias que los principales afectados somos nosotros, porque los que están, digamos, en el poder o los que están alrededor del poder y en el ambiente político, de alguna manera sobreviven, pero como tú bien decías, ¿qué sucede con la gente que está sin empleo? 3.000, prácticamente 4.000 personas en 2 meses, en 2 meses. ¿Qué pasa con esa gente? Pues mira, ahora yo te digo, no sé, pero ahorita estamos hablando que existe en este momento un 60% y más, ¿sí?, de la población ecuatoriana que nos encontramos en el desempleo. O sea, ese 60%, ese número es altísimo. Y si los ecuatorianos y ecuatorianas no asumimos esto como una emergencia nacional, pues yo digo, ¿a dónde vamos a ir? Imagínate, Guillermo, que ahora incluso nosotros, ¿no?, como Partido Socialista, que hemos puesto estas demandas claras, hemos hecho estas propuestas, reactivar la economía de los ecuatorianos. Obviamente luchar contra esta violencia, un plan nacional antimafia. Nuestro candidato lo ha mencionado. Pero ¿qué tenemos en este momento? Incluso amenazas de muerte para las personas que queremos hacer ese cambio por el país. Y desde aquí, permíteme, me quisiera solidarizar con nuestro candidato a la presidencia, Pedro Granja, con su hermano, quien fue vilmente atacado, ¿sí? Con nuestro Joselito Argüello, que es nuestro candidato asambleísta en Guayas. Su padre sigue en cuidados intensivos. O sea, yo creo que esto debe alarmarnos a los ciudadanos. O sea, resulta que las candidaturas de a pie, nosotros los que no tenemos chequeras ni pues grandes sponsors, ¿verdad?, que financien estas campañas, pues no podemos ir con este mensaje a los ecuatorianos porque tienen la posibilidad de quitarte la vida. O sea, a ese punto hemos llegado. Que la semana anterior a alguien le quitaron la vida, alguien igual relacionado con un consejero. Sí, exacto, es otro miembro del, o sea, es un miembro de un poder, de una función del Estado, o sea, este asesor, ¿no?, Jimmy Ruiz, que es avaleado a plena luz del día.
Y yo digo, compañeros, amigos, amigas, no podemos normalizar esto, como bien dices, Guillermo. Y yo digo, a este tipo de programas, hagamos estos diálogos, porque yo no creo que debamos decir, bueno, ya, el país está como está, Ya, ¿qué podemos pena. hacer? Vamos No. del país tampoco es la solución. Exacto, incluso muchos están asumiendo que la migración es una de las posibilidades, ¿no? Y miles de ecuatorianos están huyendo prácticamente. Porque a veces te cuento igual como anécdota, siempre por nuestra posición política nos están, dice, ¿por qué no te vas a Cuba? ¿Por qué no te vas a...? Yo siempre les digo, yo no me voy porque yo nací aquí, yo soy ecuatoriano y yo tengo el deber y el derecho de defender a mi país, de tratar de hacer algo aquí, Así es. porque es mi derecho, o sea, nadie me puede decir, ándate. Y no creo que sea la solución tampoco, porque ¿qué va a pasar? Entonces vamos todos. Dejemos el país y ya está. Esa no es la solución. Y bueno, parece ser que eso quisiera, ¿no? Vamos a decirle, porque actúan como mafias en el poder, o sea, esta mafia del poder. O sea, yo digo, estamos supuestamente en una lucha contra el narcotráfico. Sí, ese es un tema central que le preocupa, ¿cierto?, a los ecuatorianos, porque ahí está la base de este crimen que estamos viviendo. Pero resulta que de este país salen y salen las toneladas de cocaína y nadie dice nada. Incluso salen en productos pues que tradicionalmente le han caracterizado al país. Especialmente en bananos. Como el banano, ¿sí? Llega a Europa. Y resulta que esa lucha que la tendríamos que dar pues, un conjunto de países, pues solamente los culpables somos los latinoamericanos. Aquí yo creo que hay que también pues, ser mucho más claros con la crisis que estamos viviendo, Guillermo, y si bien estamos planteando toda una articulación, un plan nacional antimafia, pero este problema tiene que coordinarse también a nivel internacional. Y es lo que parece que no quieren hacer. Porque esa cocaína está llegando a Estados Unidos, está llegando a Europa, ¿sí? Cuando aquí tiene un precio, allá tienen precios estratosféricos. Entonces, hay una comercialización y hay un consumo que no se quiere atacar, ¿sí? Y parece ser que en ese, pues hay intermediarios que ganan muchísimo. No tenemos el nombre de un empresario bananero, ninguno, ¿sí?, que sea el responsable de todo lo que está ocurriendo aquí. No tenemos el nombre de una institución bancaria que se haga responsable del lavado de dinero que está ocurriendo en este país. Claro, y que se estima en 5.000 millones anuales, ¿no? Incluso un poquito más, según el año pasado eran 6.000 millones. O sea, 6.000 millones que han hecho de la banca de este país uno de los sectores que más ha ganado en los últimos años. Hay que sentarnos, todos los actores, pues yo digo, políticos, económicos, la misma academia, y veamos soluciones concretas, porque no es posible que este país se vuelva un narcoestado, pues, o sea, a eso queremos llegar, una narcoeconomía. Pero lo que tú estás planteando va más allá de unas elecciones. Y yo creo que sí hay que empezar a pensar por ahí también, ¿no? Porque... Pero va más allá, pero también va de la responsabilidad de que los ciudadanos entendamos que si no empezamos a confiar en gente como nosotros, que sienta los dolores de la gente, que sepamos lo que es tomar un bus, tomar el metro, tomar el trole, que sabemos lo que es no poder vivir con $3 diarios. Si no tenemos esa gente también gobernando, claro, pues, ¿quién va a velar por nosotros? Tenemos, por un lado, hace el periodo anterior, al banquero, uno de los banqueros más ricos más de este prósperos. País. Él va a gobernar por la clase popular de este país. Ahora tenemos a uno de los mayores potentados o hacendados de este país. Alguien que nació rico, vivió rico, no tuvo ninguna carencia, no tuvo que subirse al metro ni al bus. No yo creo que ni siquiera taxi ha de haber tomado en su vida. No sienten el dolor del país. Entonces, claro, o sea, yo me imagino, ¿verdad?, que cuando plantean las políticas públicas, si te dicen, pues tenemos que privatizar las eléctricas, para ellos es algo muy normal, porque viven en un mundo de la privatización. Ahora mismo yo como candidata te digo, y lo agradezco desde ya, pues a los tenientes, a la policía que nos acompaña. Pero esa seguridad deberíamos tener todos los ecuatorianos. Es injusto que en una elección, candidatos a la presidencia y vicepresidencia tengamos que andar con guardias. O sea, eso es de verdad inaudito, no se debería tener en una democracia, porque deberíamos tener la confianza de caminar en paz en nuestro país. Y esa seguridad sí le corresponde al gobierno.
y no la sienten. ¿Por qué? Porque ellos, pues como tú dices, nacieron con seguridad privada. Y ahora parece ser, Guillermo, que incluso los que sí tienen para pagar sus seguridades privadas, ellos sí pueden ser candidatos. Y nosotros, la gente de a pie, los que hemos tenido, pues que de cualquier forma, ¿no es cierto?, arreglarnos. Remendar, como quien dice, sí, para estar en la lid. Es así, para estar ahí, incluso para formarnos, para educarnos y dar lo mejor de nosotros para el país. No tenemos las garantías de ser candidatos en este país que se dice democrático, porque si no tienes la billetera suficiente, ¿sabes qué? Atentan contra tu familia, contigo mismo, y lo más fácil es quitarte de la contienda. Quitarte de la contienda, que es estamos refiriéndonos a Topic. Mira que ahí a mí sí me asalta... no sé si Topic sea no sé, pero te digo, a mí sí me asalta una otro... duda, porque de lo que se nota, o sea, no lo he revisado profundamente, pero al parecer Jean Topic sí tiene contratos con el Estado. Ya digo, sí, bien, que no esté porque hay un fundamento para que no sea candidato, no está cumpliendo requisitos. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el mismo Daniel Noboa? Pedro Granja hizo un análisis muy sesudo, inclusive basado en una resolución de la Corte Constitucional, en donde se establece que él está corriendo prácticamente por primera vez como candidato. Entonces eso se establece, y él mismo lo plantea así públicamente lo dijo, de que él para ser candidato debería haber renunciado. Y el caballero no ha renunciado. Y ahí no entiendo, o sea, ahí me pierdo, porque eso también debería ser una causa de impugnación al Consejo Electoral. Y al parecer no hay nadie que lo haga, no sé qué pasa, pero claramente ahí se ve, ¿no?, de que el poder usa todos los mecanismos para lo que le conviene. Exacto. Y para incumplir lo mismo, hacer peor, porque tiene el poder. Y yo me salgo con lo que yo quiero. Lo de la vicepresidencia es absolutamente escandaloso, porque realmente si dejamos pasar eso, como te decía, mañana el señor Noboa se le ocurre que ya no hay elecciones, inventándose cualquier cosa. Exacto. Lo que yo temo, Guillermo, es que esta degradación de la política afecte tanto a la democracia que los ciudadanos cada vez estén más apáticos a la participación. O sea, cuando hay tanta vulneración de derechos, lo que ocurre es eso, esa apatía que pues, nos vuelve prácticamente ciudadanos solamente como viles de espectadores. Así nos quieren poner. Y eso es lo que no debemos permitir, queridos amigos, amigas, porque lo que tú dices, bueno, del candidato Topic, es obvio que tiene contratos con el Estado. Claro. Aquí es un problema es público y notorio. Es un problema entre estas derechas que saben cómo usar al Estado para beneficiar sus negocios. El punto, y yo sí coincido contigo, es cómo ahora sí funciona la ley con Topic y no funcionó con Lasso. Ajá. O sea, el señor Lasso no debió ser nunca candidato y peor aún presidente, y lo mismo pasaba con Noboa, pero fueron candidatos y fueron presidentes, ¿sí? O sea, sí tenemos una ley que si se respetara, no tendríamos a estos grandes poderes económicos gobernando el país, porque eso es demasiado peligroso. Eso se llama el modelo oligárquico, que ya muchos países lograron superarlo, pero aquí no. Seguimos teniendo al presidente del banco como presidente, al presidente de la mayor corporación como presidente, y esto es un daño a la democracia. Yo lo decía, no recuerdo si lo comentábamos, pero es como si en México tendrías al señor Carlos Slim, que es el hombre más rico de ese país, como presidente. Eso en México no va a ocurrir. No va a suceder. No va a suceder. Así sea el señor que siga teniendo negocios con el Estado. Pero hay instituciones, hay instancias que permiten tener pues ciertas distancias, ciertos puentes y hasta ciertos representantes. Aquí hemos violado toda la representación ciudadana y tenemos a los mismos oligarcas pues gobernando el país. Y eso es gravísimo. Hay que despojar el poder a la oligarquía de este país. Si no, no vamos a salir de esta crisis. Y lo peor de todo es que es una oligarquía que en su idea es prácticamente regresarnos al feudalismo. Es que es así. Ya ni siquiera es la oligarquía, digamos, post-feudalista, ¿no? Ya el capitalismo en sí. Que sería ya una especie de burguesía. Esos burgueses feudal, aquí con esclavos, con gente, con haciendas que se vendían con gente y todo.
A eso es lo que nos quieren llevar. Y ese es el modelo de ministros que tenemos. Ese es el modelo, o sea, lo que está haciendo la ministra de Trabajo, que yo digo, no entiendo sobre qué se sustenta para hacer esta violación directa contra la figura de la vicepresidenta. Pero es gravísimo, Guillermo, que se nos fue la luz. Ya nos quedamos sin energía, pero mira que somos recursivos y por eso te dije que es hasta que duren la carga de los teléfonos. Mira, ayer estuve, no sé si han visitado ustedes Romerillos, ahí cerca del boliche, sí. Que hay unas cosas muy, bueno, digo, como la comida tradicional, ¿no?, de la Sierra Centro. Es tan triste, Guillermo. Cerrado. Claro, o sea, yo me recuerdo cuando íbamos en domingos, eso pues estaba lleno. O sea, la gente se quejaba, los pequeños productores que te venden el quesito, te venden el yogur, te venden el asado de borrego. O sea, dicen, es impresionante cómo nos ha bajado la clientela. Una señora que incluso le hice una pequeña entrevista, hicimos un video, se le fueron unas lágrimas. O sea, dice, mire, esta es la carne que tengo y tengo que a veces botar la mitad. Porque si yo tengo un negocio de carne, necesito tener un frigorífico que me mantenga la carne. Dice, este gobierno indolente, me decía, si tiene que irse, por favor, si ustedes llegan, hagan algo para que se vaya por pronto. Los ecuatorianos. ¿Sí? Mira que esa yo es la realidad testimonio, de el día de ayer estuve con mi compañero Santiago, nos fuimos a Ambato. Ayer también. Sí, ayer. Ya veremos de encontrarnos por ahí. Y mira que en Ambato quedamos en un sitio para desayunar y no nos pudieron atender, no hay energía. Así es. Y el señor dice, pero ya mismo llega, 8 de la mañana. Así, espérense, por favor, claro. Espérense, por favor. Y después nos enteramos de que el corte iba a durar 12 horas continuas. Entonces ya no hubo como ahí, bueno, fuimos a otro lado y de retorno, lo que tú dices, Romerillos y otros locales cerrados. Entramos a Machachi y de igual manera la mayoría de locales cerrados. Entonces ahí uno se pone a pensar, ¿y de qué está viviendo esa gente? ¿De qué vive esa gente exactamente, Guillermo? O sea, no le queda más que huir de este país. Hace 2 meses que tuve que salir del país, ida y vuelta, ¿no? Aquí en el aeropuerto de Quito, estábamos al frente de una señora, ¿no?, que iba con sus 2 niñas y yo, ¿no? Y pues la seguridad que te hace pues, siempre, ¿no?, en migración, veía que no le dejaban pasar a la señora con sus 2 niñas. Yo estaba al frente y le digo, hasta un poco enojada, ¿no?, al señor policía que nos hacía el tema de migración o al funcionario, le digo, oiga, ¿por qué no le dejan salir a la señora? Qué injusto, ¿no? Dice, mire, señorita, no es cuestión nuestra. Si nosotros aquí no les paramos, son migrantes que prácticamente, si usted viera las cifras, que no son oficiales porque no las quieren mostrar, son miles de ecuatorianos que están saliendo y ventajosamente unos salen por esta vía, ¿sí? Son miles de ecuatorianos que están saliendo, muchos niños que están desaparecidos, Guillermo, niños que llegan a Estados Unidos y que prácticamente son entregados a familias y no se sabe si esas familias son verdaderamente sus familias. Claro. O sea, estamos viviendo una violación directa al sector más empobrecido de nuestro país. Y ahora te digo, pues, o sea, ver en la migración la única salida es prácticamente ponerles a nuestras familias, ¿no es cierto?, en una condición, pues, de si o sales o mueres. O sea, estamos ante esa situación. Por eso es que yo sí digo, compañeros, compañeras, veamos este momento, ¿no es cierto?, de crisis también como una posibilidad de salida. Si seguimos votando por los mismos que usan el Estado y las instituciones para enriquecerse, esto no va a cambiar. Démonos la oportunidad, y yo sí digo démonos porque ahora pues existimos candidatos que venimos pues de las mismas sectores populares y que estamos dispuestos a luchar por nuestra gente, porque sí nos duele ese dolor que está viviendo las familias ecuatorianas, sí nos duele, sí nos llega porque son nuestros hermanos, son nuestros primos, ¿verdad? Son nuestros amigos los que están viviendo esas condiciones de desamparo y abandono total. Inclusive las personas, digamos, que podríamos de alguna manera considerarnos sectores medios bajos, porque medios altos de ninguna manera. A veces pensamos, no, a mí no me va a tocar, pero nosotros vemos que cada día se acerca más a nuestro entorno estas dificultades. O vivimos ya estas dificultades también.
¿A qué me refiero? A que nos están empobreciendo aceleradamente. Exactamente, nos están empobreciendo porque esa es la estrategia. Cuando un pueblo es cada vez más pobre, ¿sí? También ligado es no les damos educación. Entonces, entre la ignorancia y la pobreza hay una combinación perfecta para que pues los sectores de la mafia del poder, porque así hay que decirlos, pues nos exploten de manera más fácil. Tenemos que luchar por nuestros derechos, principalmente el derecho a la educación. Este año, o sea, sumado el 2023 y el 2024, o sea, hay una deserción escolar, ¿sí? Entre niños y jóvenes, y tú de los sectores más populares que dices, es obvio, ¿dónde se están yendo esos jóvenes? Las familias ya no tienen garantías para mandar a sus hijos a las escuelas, ¿sí? Y esto es gravísimo porque es obviamente darle menos posibilidades para que un sector importante de la población ecuatoriana pues tenga mejores garantías, incluso para más adelante pues poderse profesionalizar. Así es. Mira que en función de la energía, porque como sabes que estamos a expensas con la batería del teléfono. Entonces yo quisiera aprovechar el espacio para que tú brevemente expongas unos 3 ejes principales de la propuesta política que ustedes llevan para esta lid, esta contienda electoral. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, como ya lo hemos dicho, amigos, amigas, nuestra prioridad sí es la seguridad. Es un tema que está atacando a las familias ecuatorianas, pero en este momento tenemos una emergencia y es darle luz, regresarle la luz a los ecuatorianos. Así que hay un fondo que tenemos nosotros los ecuatorianos, casi 8.900 millones de dólares guardados en Suiza, supuestamente para garantizar, ¿no es cierto?, la austeridad del país, que es una vergüenza de nuestra clase política, y ese dinero tiene que regresar. Esa será una de nuestras primeras propuestas, porque con ese dinero, pues vamos a invertir donde se tiene que invertir. Darle a este país las garantías energéticas. Tenemos empresas hidroeléctricas, tenemos empresas térmicas, incluso tenemos ya proyectos interesantes de energía eólica. Pues bueno, hagamos todo lo que sea necesario para que esas empresas empiecen a funcionar y no vamos a privatizar la empresa pública de nuestro país. Que vengan todas las iniciativas privadas, pero esto no se tiene que privatizar porque esto es de los ecuatorianos. Eso punto 1. Punto 2, como les decía, la seguridad. Sin duda ha sido Pedro Granja, ustedes lo conocen, él es un experto antimafia, ha trabajado para gobiernos europeos, ha trabajado con el gobierno italiano de la mano, desactivando muchas mafias que pues han estado también carcomiendo el Estado italiano, y él nos hace una propuesta interesante. Vamos a hacer y a crear toda una red, ¿no es cierto?, nacional, va a crear la DINA, ¿no es cierto?, esta Dirección Nacional Antimafia, en coordinación con nuestras fuerzas públicas. Si nuestros militares y nuestras policías, pues tenemos que reivindicarlos. Ahora parece ser que ya los militares y la policía... Pero ellos también tienen que colaborar en ello, pues porque sí debería pronunciarse sobre el tema de bases extranjeras, por ejemplo. Exactamente. Y no les he oído nada hasta ahora. Exactamente. Y yo te digo, yo recuerdo, ¿no?, cuando fue la guerra del CENEPA, yo era todavía estudiante de escuela, pues salimos a marchar por esas fuerzas públicas. A mí se me iban las lágrimas, ahí marchábamos, porque somos orgullosos y los ecuatorianos hemos sido desde siempre orgullosos de ese patriotismo que nos ha caracterizado. Y hoy nos vienen a decir que ya no son suficientes nuestros militares, que ya no son suficientes nuestra policía. ¿O es que alguien quiere que no sean suficientes para que esa mafia siga carcomiendo a estas instituciones y que obviamente las haga estar no en función de los ecuatorianos, sino en función de sus intereses? Así que claro que sí, en nuestro punto 2, en esta Dirección Nacional de Antimafia, pues vamos a tener que limpiar, ¿sí?, y hacer una depuración de esos elementos corruptos que sí están en la policía y que sí están con los militares. Porque hay gente, o sea, uno dice, hay gente pues realmente valiosa dentro de estas instituciones, hasta familiares tenemos nosotros. Así es. Porque, o sea, la base, la tropa, pues no son de las élites. La tropa, tanto de los policías y los militares, es gente como nosotros. Y también vamos a estar en favor de ellos, porque claro que quieren hacer un trabajo por los ecuatorianos. Pero en esta propuesta 2, queridos amigos, si bien vamos a luchar por dar esas garantías a nuestras fuerzas públicas, obviamente hay una propuesta de reconstrucción, de restituir el tejido social.
¿sí? Porque si no vemos que haya un presupuesto directo para esos barrios, de esas comunidades que están pues prácticamente alejadas de la realidad de este país y viven como guetos, ¿no? Donde la bala es una cuestión diaria, ¿no? Eso que quizás las ciudades más grandes sí. La bala y el hambre. La bala y el hambre, ¿no? O sea, prácticamente ahí no hay Estado. Esto tiene que cambiar. Necesitamos hacer un proyecto social. Yo en esto me he especializado, en esto he trabajado los últimos años de mi vida, incluso viví. O sea, ¿tú te harías cargo de esas funciones o será que, exactamente, que gana la presidencia y el Pedrito te dice váyase a la Conchinchina? No, nosotros tenemos un proyecto político, Guillermo. Hemos conversado con Pedro. Pedro es un gran ser humano y yo le he dicho, sí, yo quiero hacerme cargo de la parte social, de este gran proyecto de lucha por nuestra paz y por nuestra seguridad. Incluso te digo, estamos pensando llevar la vicepresidencia a Chimborazo, porque es uno de las provincias centrales de nuestro país, sin duda, pero que más necesita de un apoyo pues social. Imagínate, esta provincia que tanto nos dio incluso durante la pandemia, que nos dio de comer, que pudo resarcir esos errores del Estado. Hoy tenemos niños que se mueren de hambre, ¿sí? En este momento, en Chimborazo, niños menores de 2 años no tienen leche materna, no tienen ni siquiera leche para que puedan subsistir. ¿Qué pasa ahí? Que hay toda una estructura así de desnutrición, no solo de los niños, sino también de estas madres y que nadie dice nada. Así que sí, es nuestra prioridad, los niños, los jóvenes, y te digo, ese es el corazón de esta política, porque si no tenemos políticas públicas que directamente nos permitan pues subsanar estos problemas sociales, pues seguiremos teniendo niños y jóvenes que están directamente, pues que van camino a alimentar estas pero para mí sí es novedoso, ¿no? De que, ¿sí? digamos, resultas vicepresidenta y te vas a trabajar desde Riobamba. ¿Eres riobambeña, tal vez? No, yo soy quiteña de corazón, amo mi ciudad, yo he crecido en el sur de esta ciudad, después viví también en San Juan, o sea, conozco muy bien los barrios populares de mi ciudad, pero sin duda yo he estudiado la descentralización, soy una experta en temas locales y sé que cuando hay mucha concentración institucional en una ciudad, pues se abandonan las otras áreas del Estado. Y esto lo hemos conversado con Pedro, y sí, gustosa me iría a trabajar desde Chimborazo, porque será incluso, o sea, físicamente... Te van a desterrar a Riobamba. Me van a desterrar a Riobamba, pero voy con todo el gusto, porque yo creo que te van a arraigar más bien en Riobamba. Sí, sabes que yo hice misiones en Riobamba. Yo estudié en un colegio católico, el Colegio La Providencia, que está justo en el centro de Quito, estamos atrás de la presidencia, quizá por eso veíamos todas las marchas y manifestaciones. Ajá. Y fuimos a hacer misiones en Alausí. Y de Alausí a mí me tocó una comunidad que se llama Linge, yo creo que aún existe, muy linda. En esa época subíamos a lomo de burro porque no habían carreteras, no había cómo entrar a Linge. Y te digo, es de verdad, es otro país, es otra realidad. Otras realidades. Y si desde las instituciones no hacemos algo para integrar a esas comunidades, integrar a esas provincias dentro del desarrollo del Estado nacional, pues seguiremos con estos distintos países, ¿no? O sea, tenemos una forma de pensar el Ecuador en Guayaquil, otra en Quito, pero otra muy distinta en Orellana. Mira la crisis que existe en nuestra frontera sur, en nuestra frontera norte, lo que está pasando en Esmeraldas. Así que seremos unos abanderados de nuestras provincias y haremos también del trabajo local una de nuestras banderas. Y bueno, punto 3 para acabar, porque porque es que 3, estamos pendientes de la batería. Y punto 3, queridos amigos, amigas, en esta pues lucha pues antimafia, como les habíamos mencionado, pues es la coordinación internacional. No es posible que los latinoamericanos sigamos poniendo los muertos de este gran negocio llamado narcotráfico, ¿sí? Así que tendremos que hablar, lo hemos conversado, lo ha dicho Pedro Granja, tendremos que conversar con todos los países involucrados, principalmente con Estados Unidos y Europa, que son los más beneficiados de este gran negocio. Sí, ya quisiera ver yo un gran capo europeo o estadounidense que caiga también, pues, producto de este negocio. Y parece ser que aquí el problema está solo en Ecuador, solo en México, solo en Colombia. No,
Hay un problema en el consumo, hay un problema también en la comercialización y parece ser que pues realmente los más giles caen en este negocio, realmente ¿no? sí hay voces, yo recuerdo muy bien de Petro, inclusive en algún pronunciamiento público, que él planteaba de que la lucha contra el narcotráfico prácticamente está perdida, que hay que cambiar la lógica para que esto pueda dar efectividad, porque claro, o sea, siempre estábamos hablando y lo que tú dices es realmente, yo concuerdo contigo, ¿no? Claro. O sea, de aquí aparentemente todo el problema es solamente la producción. Claro, pero no estamos hablando del consumo y de todo lo que involucra. Y del negocio de armas que está involucrado y del negocio financiero que son los que permiten que este dinero, ¿qué creen que los narcos van en costales con el dinero? O sea, en algún lado se está lavando este dinero. Y yo recuerdo, y te digo, con esto cierro este punto, perdón el tiempo, pero cuando yo viví en Colombia, yo viví un año, yo viví y estudié la ciudad de Medellín. La gente de Medellín me decía, yo les entrevisté a empresarios, entrevistamos a políticos y ellos me dijeron, miren, cuando ya nos dimos cuenta que el narco empezó a tocar a nuestras familias, porque pensamos que era un problema solamente de los más pobres de esta ciudad, no, cuando ya les pusieron coches bomba, cuando ya eran secuestrados pues altos personajes de sus familias poderosas, sabían que ellos pues no podían más. O hacían de verdad un pacto social en beneficio de esa sociedad, de esa ciudad llamada Medellín, o estábamos perdidos, dijeron. ¿Y cuál fue el compromiso de la clase económica? No solo de los políticos. Ni un peso más de la droga en nuestros negocios, ni un peso más de la droga en nuestros bancos. Yo le pregunto a los empresarios de nuestro país, no a todos, porque aquí hay empresarios muy trabajadores y que de verdad hacen lo mejor para nuestro país y que pagan incluso sus impuestos, otros no. Pero a esos que no, porque seguro serán los que están más vinculados con estos negocios, están dispuestos a decirle a ese dinero del narcotráfico que no va a entrar ni a lavarse en esos negocios. Ahí debemos empezar, porque no solo depende del gatillero, de esos niños, de esos jóvenes que hoy son parte de la mafia. Y déjame decirte, el 60% de la población de las mafias son niños menores de 17 años. Esto es doloroso, esto es para ponernos a llorar, ¿sí? Entonces, no solamente son ellos los culpables, que sí, muchos quisieran verlos a todos en la cárcel, sí, pero esa es una salida. La salida verdadera es que haya un compromiso social de los políticos, de los empresarios, de la misma academia que parece estar también un poco calladita, y decir cuáles son los puntos para salir de esta crisis. Solos no vamos a salir, metiéndoles a todos en la cárcel no vamos a salir, si las cárceles en este momento son las mejores escuelas del crimen. Así que ese compromiso lo tenemos que hacer con gente nueva, con gente que queramos dar lo mejor de nosotros, mi querido Guillermo. Y ojalá que la ciudadanía pues se anime a votar por cuadros nuevos, porque si votamos por los mismos de siempre, por los mismos que ya nos gobernaron y gobernaron para sí mismos o para, para sus negocios, pues creo que no nos va a resultar este cambio que queremos. Yo digo, por los que no son la solución, sino más bien son parte del problema. Exactamente. Hay que pensar bien, ¿no? Sí. ¿Quiénes pueden representar la solución y quiénes son parte del problema? Exactamente. Yo coincido contigo. Bueno, pues aquí estamos. Aquí estoy. Ojalá podamos contar con su apoyo, yo sí amigo. Quisiera quedarme mucho más tiempo conversando contigo, sí, pero ya ves dice que la pila ya se nos acaba. Ya vamos agotando la batería. Así es que gracias, Guillermo. Gracias. Te dejo gracias. Cámara para que hagas tu mensaje y tu despedida. Bueno, gracias a todos los amigos de Hoja de Ruta, gracias a Guillermo por la invitación y decirles, queridos amigos, amigas, que este cambio es posible, que este cambio es ya, pero siempre y cuando ustedes, los que estamos viviendo esta crisis, los que no podemos llegar a fin de mes, las mujeres que sabemos que nuestros hijos lamentablemente no tienen la seguridad en esas escuelas a las que ni tenemos fondos públicos, ni siquiera tienen las garantías para darles pues los recursos básicos que debería tener una escuela, esas mujeres necesitamos la protección urgente del Estado y hay fondos para hacerlo.
Quieren hacernos creer que este problema es solo de nosotros, que este problema es solo de las familias de clase popular. No es cierto. Hay toda una estructura para empobrecer a los ecuatorianos y esto tiene que acabar ya. Así que con su apoyo, pues esperamos contar que en estas elecciones pues existan nuevos cuadros, nuevas voces que luchen por los ecuatorianos. Un abrazo solidario desde mi candidato a la presidencia, Pedro Granja, mi persona, Verónica Silva, candidata a la vicepresidencia, y de todos nuestros asambleístas, candidatos asambleístas que estarán dispuestos a dar esta batalla en el territorio. Esta campaña sigue, esta voz sigue y pues contamos con su apoyo. Muchísimas gracias. Un abrazo.